Lo que es la palabra del Señor, amén. Algo que en toda reunión cristiana, alabado Dios, no debe de faltar, que es el mensaje de la palabra del Señor, amén. Así que en esta noche, hermanos, ya nos hemos venido gozando. Ahora vamos a escuchar lo que Dios quiere decir a nuestra vida por medio de nuestro hermano Martín Calixto, alabado Dios, y vamos a dejar ya el tiempo para que Él nos predique la palabra de Dios, amén. Así que vamos a dejarlo a Él y Dios lo use como sabe usarlo el Señor, amén, gloria a Dios. Así que bendiciones, hermano, y vamos a escuchar la palabra del Señor. Gloria a ti, reina por los siglos de los siglos. Amén. Ezequiel capítulo 37, verso 4. Reina Valera 1977. Realmente pues Dios quiere hablar esta noche y pues no nos pusimos de acuerdo con el pastor, pero él empezó a hablar que nos gusta que nos digan, ¿verdad? Vamos a recibir esto, lo otro. Y prácticamente pues ya dio la introducción. Ezequiel capítulo 37, verso 4, Reina Valera 1977, dice así de la siguiente manera, orando al Padre, al Hijo y al Santo Espíritu. Me dijo entonces, de hecho eso lo dije de memoria hoy, pero no les di el verso porque se lo iba a dar ahorita. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Señor, buen Dios, te damos gracias por esta oportunidad que me concede, la cual no soy digno, Señor. Yo te pido, así como ha llegado a mi vida esta palabra, primeramente, Señor, así pueda hacer cumplir el resultado para el cual has enviado primeramente mi vida. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor y gran Salvador Jesucristo. Amén y amén. Pueden tomar su lugar. Gracias por, espero que tenga atraer su fina y noble atención. Realmente nosotros predicadores, maestros, no nos ponemos de acuerdo, hermanos, realmente es Dios, porque el tema de esta noche es la visión de los huesos secos. Eso dice arriba, el valle de los huesos secos, un pasaje muy conocido, quizás usted lo haya escuchado a través de Billy Graham, un predicador que usted admira mucho, que usted respeta mucho. ¿Está bien? ¿Qué? Billy Graham, quizás de Gigi Ávila, pero pues aquí su humilde servidor, por el cual me considero el más pequeño de todos. Al menos lo digo humildemente, Dios lo sabe, hermano, que al menos del concilio yo soy el menor de todos. Realmente no merezco estar aquí enfrente. Dios me dio un ministerio que no merezco realmente, porque soy el menos indicado para eso. Y todavía me pongo nervioso, hermano, y estoy nervioso. Ok. La mano de Jehová, ahí ponga el separador, no le cierre por favor. Vino sobre mí. Y me llevó Jehová en espíritu y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y yo recibí un mensaje un poquito tarde, un jueves, y me parecía que era demasiado tarde, pero digo, Señor, primeramente, ¿qué necesito yo? ¿Cómo es mi condición? Tú me conoces. ¿Cuál es mi condición? Y lo primero que vino al Espíritu a decirme, huesos secos. Huesos secos, y pues digo, vamos, Ezequiel 37. Vamos. Le digo, Señor, pues confirma de que pues es eso lo que tú quieres. Entonces yo prendo la tele y el predicador justamente me llevó Ezequiel 37:4, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oído palabra de Jehová. Confirmado. Hoy le preguntaba nuevamente al Señor porque estaba un poquito dudando. Digo, Señor, ¿cómo está mi condición? ¿Estoy seco o seco en gran manera? ¿Qué? ¿Está usted seco? ¿Que ya es grave? ¿O está usted seco en gran manera? Esa fue
la retórica, el reto de Dios hacia mí. Tú lo sabes, pero Dios nos conoce a nosotros. Confirmado, en el primer canto que yo escuché en esta día con los audífonos, porque eso ya no me lo quito ni para dormir, fue Profetiza. Es un canto de Denny Berrich. ¿Okay? Entonces no nos pusimos de acuerdo con el pastor, con ninguno de ustedes, es Dios el que quiere hablarnos. Primeramente habló a mi vida, ¿ok? Estaba lleno de huesos realmente cementerio. Digo, Señor, ¿tendría yo que pararme en un cementerio y decirle a estos huesos secos, oigan palabra de Jehová? Eso es de locos, eso. Porque parece que el profeta le está diciendo, pastor, le está diciendo eso. Ponte en un cementerio. Es de locos eso. Están huesos, ya están secos y secos en gran manera. No hay vida en ellos. El profeta pensaría, no, esto es en vano. Lo que me está mandando a hacer es en vano. Pues solo obedece. Es que los predicadores, pastores, maestros tenemos que obedecer a la voz de Dios sencillamente y Él va a hacer lo que tenga que hacer. Verso 2. Y me hizo pasar por cerca de ellos en derredor. Esto alcanza, tiene largo alcance, que bueno, que es wireless, sin cables. Y me hizo pasar cerca de ellos en derredor. ¿Ok? Para inspeccionar. ¿Ok? Y también para acá también. ¿Ok? Para inspeccionar. Pero note que es nada más en derredor. Porque a Jesús cuando voy a ver la higuera, a ver si tenía fruto, Él la inspeccionó muy de cerca con una lupa. Pero solo dice aquí, pasa around, en derredor. ¿Ok? Así que no se me pongan nerviosos, no lo voy a inspeccionar de cerca. ¿Ok? No estoy pasando en derredor. Around. ¿Ok? Se me ponen nerviosos, ¿ok? No estoy pasando aquí. Ok, esto es que Dios le dice al profeta, necesito que seas sensible a la necesidad de ellos, ¿verdad? Porque ¿cómo estás tú? La lección no es para ellos, es para ti. ¿Cómo estás tú? ¿Seco o seco en gran manera? Pero si yo lo veo a ustedes, hermanos, ustedes me motivan, hermano, a que yo esté seco o seco en gran manera. Si usted no apoya mi ministerio, hermano, yo puedo estar seco en gran manera y me voy a desanimar y ya no voy a seguir adelante y usar el pastor no tiene la culpa que yo le voy a tirar el ministerio, o sea, el cargo, lo que sea, el liderazgo, lo que sea. No, porque cuando son las elecciones hay ruido, hay temblor, pero solo es una emoción que dice, sí, aquí estoy, pastor, llueve, trueno, lo apagué. Pero a veces las elecciones son de 6 meses, porque los pastores muy sabios saben que si es más tiempo, generalmente la gente no aguanta. Entonces es sabio que hay un liderazgo de 6 meses. Bueno, así lo hacen Amor, Paz y Justicia. Yo estuve mucho tiempo allá. Solo 6 meses. Está bien. ¿Para qué vas a, pastor? ¿Para qué un año si la gente se va a votar? En 6 meses, sabes si lo vas a hacer o no. ¿Ok? Ya pasó cerca alrededor de ellos. Y eran muchísimos sobre la faz del campo. Y por cierto, secos en gran manera. Secos ya es grave. En gran manera, hermanos, es más grave. Y me dijo el verso clave. No, el verso clave es el 4. Pero entonces Dios le pregunta al profeta, ¿pueden revivir estos huesos? Y respondí, Señor Jehová, tú lo sabes. Cuando Dios me hace esa pregunta, hermanos, realmente, hermanos, se me rodaron las lágrimas. Señor Jehová, tú lo sabes. Porque pues yo no conozco a los hermanos. Bueno, sí los conozco un poquito, pero realmente en la privacidad, solo tú los conoces. Pero se me rodaron las lágrimas, sinceramente se lo digo.
Entonces, como Dios conoce el corazón de nosotros, le da una orden al profeta. Pues profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Es palabra de Jehová, no de hombre, hermanos. Como dijo el pastor en la introducción, no estoy de acuerdo con él, de que nos gusta que nos suben el lomo y nos digan: no, descubre al campeón que hay en ti, tú eres victorious, tú eres victorioso, así está muy bien, trae todos tus diezmos, ofrendas, y después sigue viviendo la vida loca. Yo soy el pastor más rico, uno de los pastores más ricos del mundo. Solo me interesan tus diezmos y tus ofrendas y tu vida no me importa. Eso es lo que le hicieron los líderes religiosos a Judas. No me interesa tu vida. Y ya tú traicionaste a tu maestro, a nosotros que no nos importa. Oír palabra de Jehová. Y ese es el detalle, hermanos. Que oímos la palabra de Jehová. Pregunto, si yo, hermanos, me acuerdo del mensaje, el último mensaje del pastor, que fue el domingo, porque yo lo anoto. Pero si yo no lo anotara, hermanos, se me lo olvidaría. ¿Están todos bien? Ese fue el mensaje. Así dice el Señor: Jehová a estos huesos, y aquí yo haré entrar el espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, haré crecer sobre vosotros la carne, y os proveeré de piel, y pondré en vosotros espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. ¿Ok? Note, hermanos, el proceso. ¿Ok? Verso 7: y profeticé como un buen mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Después del ruido, inmediatamente una conmoción, y los huesos se juntaron, cada hueso en su sitio. Ahí ya es ganancia, hermanos, porque están los huesos desparramados. ¿Ok? Esto representa al pueblo de Israel, que está desparramado en diferentes naciones. ¿Ok? Ellos fueron reunidos a su nación en el año 1948. Como nación nació Israel en el año 1948. Pero hasta la fecha siguen dispersados. Ellos no han creído en Jesucristo como el Mesías, pero ellos van a aceptar al anticristo. ¿Ok? En la tribulación. Nota el proceso, hermano, que primero son huesos desparramados, después se vuelve un esqueleto, como ve usted allí. Ya eso ya es ganancia, así vamos. Pero esos huesos son esqueletos, pero ellos necesitan carne, tendones y piel, para que se conviertan en muertos, o sea, zombies. ¿Okay? La escena es un poco aterradora, pero eso es lo que son zombies. No se tienen que quedar como esqueletos, sino tienen que convertirse en muertos, zombies. Pero pues no, pero ellos no tienen aliento de vida. O sea, que es Adán, el muñeco ahí, Adán, el muerto, pero no tiene vida. Tiene que ser soplado aliento de vida. ¿Ok? De esqueletos a muertos. Y aquí el verso 8: y miré que había tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel corrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. O sea que, hermanos, ya aquí hice una inspección. Realmente en mi vida puedo ver que está disculpen la expresión, puedo ver que está el mono, yo, el muerto. Dije yo. ¿Ok? Ya no hay así, porque ¿sabe lo que yo entiendo aquí tan sencillo a mi manera de interpretar la Biblia y sin tanta teología, hermano? Y es que parece que el pastor, mire, yo haré entrar espíritu en vosotros y viviréis. ¿Sabe qué, hermanos? Me da la impresión a mí que el espíritu se salió. ¿Sí? Se salió. ¿Cómo está eso? Dirá, pero bueno, hermano, debo ser pastor, pero ¿qué teología me trae? No, es que no estoy hablando de teología, simplemente yo de manera de interpretar. O sea, es como decir, estás desalmado. O sea, estás Bueno, ¿qué es una persona? ¿Usted tiene la palabra desalmado? Eres un desalmado. Es una persona que no le importa asesinar, hermano, porque es un desalmado. Da cuenta que no tiene espíritu. Es un desalmado. Entonces, a mi entendimiento, pastor, es que parece que el espíritu se nos salió.
Y entonces dice, haré yo entrar en vosotros espíritu, con mi minúscula, el espíritu humano. Porque hermano, no tenemos ganas de nada. Y llegamos a un estado, hermano, porque a mí me ha pasado, hermanos, o sea, se lo digo por experiencia. Nada, hermanos, no leemos la Biblia, no oramos como deberíamos. Y si acaso hacemos la oración del cazador. Y a veces le damos, ni tan siquiera a Dios le damos las obras, hermanos, porque, por ejemplo, hoy, ¿cuánto tiempo estuvimos en las redes sociales? ¿Cuánto tiempo oramos? ¿Cuánto tiempo leemos la Biblia? Ese es mi estado. Ese es su estado. Seco o seco en gran manera. Hermano, eso es peligroso, hermano, estar seco en gran manera. Enredándose en los asuntos de esta vida. Ok. Cuando dice aquí que profeticé como me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba, inmediatamente una conmoción, esto es un temblor. Pues realmente no vi que haya ningún ruido aquí, no vi ningún temblor. ¿Qué sucedió? El escritor a los Filipenses, que es el apóstol Pablo, dice procurar vuestra salvación con temor y temblor. Espero que esto que estoy hablando yo no entre por un oído y no salga por el otro. Porque debemos procurar la salvación con temor y temblor. Claro, que usted no va a poner ahí a temblar en este momento, porque eso es interiormente. Dice, ok, no, pues sí, estoy seco o seco de gran manera. Entonces, ¿soy salvo o no soy salvo? Porque a lo mejor usted puede dudar ahorita, ¿realmente soy salvo o no soy salvo? ¿Soy cristiano o no soy cristiano? Porque hermanos, aquí parado, mire aquí, me veo bien galante, va bien guapo, pero saliendo de esa puerta ya, dicen por ahí, decía un predicador, no, algunos son los santos enmascarados, aquí, pero ya saliendo de esa puerta ya son o sea, el mismo diablo les tiene hasta miedo. Esa es una triste realidad, hermanos. ¿Ok? Pero bueno, yo sé que no, más que algunos yo creo que trabajaron y los considero que no están temblando, ni hay un temblor, ni hay un ruido, exactamente, pero eso yo creo que interiormente tiene que provocar algo, tiene que provocar algo, un ruido, un temblor, pero reverente, ¿ok? O sea, que nos lleva al arrepentimiento y nos lleva a la salvación. Si es que decimos ya perdí la salvación, ¿ok? Porque el ruido y el temblor que algunos hermanos saben que cuando la semilla cayó en buena tierra y cayó entre espinos, ¿saben qué hicieron aquellos que se emocionaron nada más así? La gente que empieza, digamos, a temblar así y que ya está todo un show, hermano, porque ya está preparado, cuando el predicador pasó, ya, o sea, hacen así, ya de un modo que toca el predicador y ya se cae, ya es un show preparado, hermanos. Pero no voy a hacer esto, hermanos, porque yo sé que dentro de usted tendrá que sentir un ruido y un temblor. Más claro, no canta un gallo, hermanos. ¿Ok? Pues ya hoy usted se va a decir, bueno, ¿qué estoy, seco o seco en gran manera? Entonces ahí viene el proceso, ¿verdad? Que se tiene que juntar los huesos para hacer un esqueleto, pero no es suficiente, sino que esos huesos tienen que llenarse de tendones, carne y piel para que se convierta en muerto. Pero el muerto no es suficiente porque está muerto, tiene que fundirles espíritu, aliento de vida. ¿Sí? Entonces, verso 9, entonces me dijo, profetiza al espíritu. Me da la impresión que el espíritu ya se le ha salido. Mira que el espíritu ya se le ha salido, porque ya no tenemos ganas de nada. Cuidado, hermano, es peligroso. Entonces, lo que tiene que hacer el profeta pastor, le tiene que profetizar al espíritu humano. El espíritu humano. ¿Dónde se fue? O sea que usted mismo, hermanos, puede profetizarse a usted mismo y dirá usted, bueno, ¿y de dónde saca esa doctrina? ¿Okay? Así lo entiendo yo, hermanos, y así lo he experimentado. O sea que usted tiene que profetizarse a sí mismo, dile, como el salmista decía, alma mía, bendice a Jehová, cuando ya no quiere uno, ¿ah? Cuando vienen las enfermedades, lo que sea, y dice, alma mía, alaba a Jehová, bendice a Jehová. Y ese es un sacrificio, hermanos, hacerlo cuando estamos desanimados.
Entonces el profeta Ezequiel le tiene que profetizar al espíritu humano. Está con E minúscula. ¿Qué sigue después? Profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu. Note que se repite 2 veces en el verso 9. ¿Ok? Entonces dice, así dice el Señor Jehová. Espíritu con E mayúscula es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Ven de los 4 vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. ¿Ok? Pero aquí, hermanos, en este verso yo siento que debe haber una cooperación de nosotros con Dios. ¿Ok? ¿Quieres ser avivado? Primero tienes que reconocer si está seco o seco de otra manera. Y ahí viene el proceso, ¿va? Los esqueletos, luego el muerto. Pero hay que reconocer los estados. ¿Ok? Para que el Espíritu de Dios, Jehová, sople sobre los muertos y vivan. Ese es un gran avivamiento. ¿Cómo vamos a lograr nuestro avivamiento? O sea, yo no puedo avivarlo usted, hermano. Si yo a lucha voy para, hermano, si apenas con mi alma voy, hermano, como decimos, no puedo avivarlo usted, hermano. Si usted tiene que colaborar con Dios, reconocer su situación. Yo solo, hermano, le estoy hablando a su espíritu. ¿Dónde está su espíritu? ¿Lo tiene ahí, hermano, o se salió? Dile al espíritu para que Dios haga entrar al espíritu si es que se salió. ¿Me entiende? Y entonces, porque el espíritu humano es el que se conecta con Dios. Pues si ya no tenemos espíritu, hermano, ¿qué se puede conectar con Dios? Estamos secos en gran manera. Verso 10, así que profeticé como me había mandado y entró el espíritu en ellos. Miren que en el verso 10, hermanos, entró el espíritu en ellos porque entonces ya se había salido. Es esa situación, hermanos, de extrema pobreza espiritual, hermanos, cuando no queremos nada de las cosas espirituales. Ya, hermanos, no nos traen a la iglesia ni con reca, hermanos. Eso ya es grave, pues, porque está seco en gran manera. Así, hermanos. Analicemos, hermano, nuestra vida. Entonces, así me profeticé como me había mandado y entró el espíritu en ellos y vivieron y se pusieron en un ejército grande en extremo. ¿Ok? Esta última frase del verso 10, hermano, ¿le suena a usted como una mega iglesia? Sí. A mí me suena como una mega iglesia, un ejército grande en extremo. Pero no estoy en contra de las mega iglesias. Pero generalmente en las iglesias son puros muertos, hermanos. Seguro. No están conectados. El espíritu humano de ellos no está conectado con Dios. Ellos realmente viven, o sea, una vida carnal, hermanos. Más que espiritual es carnal, o sea, no hay diferencia con el catolicismo que va a dar conmigo, hermanos. Ya, unos padres nuestros, una Ave María, y ya. En esas megas iglesias, hermanos, solo van los domingos, el pastor te conoce, hermano. O sea, es una mega iglesia, no te saluda porque son muchos. ¿Qué vida es esa, hermano? ¿Qué vida espiritual es eso? Esa no, esa ave de quién es. Un ejército grande extremo no tiene que ser una gran cantidad, porque Dios va a trabajar con una calidad, no cantidad. Torre fuerte es un ejército grande en extremo por lo que están dispuestos. Sencillamente, no es que estén conformados de que somos poquitos, pero somos un ejército grande. ¿Usted pensaba que se refería a las mega iglesias? Podríamos ser una mega iglesia, pero pues Dios viene por calidad, no por cantidad. Este autoexamen a mi vida, hermanos, me ayuda a echarle ganas, hermanos, a analizar mi propia vida. Y que pues necesito ser revivado, restaurado. Porque si cuando el rapto, hermanos, pues me voy a quedar si no estoy caminando como debe de ser, viviendo una vida espiritual, como debe de ser. ¿Amén? Una visión tenebrosa realmente parece una película de terror, de una realidad espiritual. ¿Okay? Una visión tenebrosa de una realidad espiritual, versos 1 y 2, movidos por el Espíritu de Dios.
Cuando alguien se expone a la dirección de Dios y se somete a su voluntad absoluta, provoca un gran avivamiento. Primeramente en la vida de la persona, ministro, predicador, pastor, maestro, un gran avivamiento, una gran reflexión. Pues esta escena no es muy inspiradora. El pueblo de Dios se hallaba en la desesperanza y desolación, desaliento total. Entonces produce el encuentro del profeta con Dios en el Espíritu. Lo que pasó conmigo fue en el Espíritu. Si les dije al principio, el mensaje, un poco tarde, buscando la dirección de Dios, huesos secos, y así fue. Eso es en el Espíritu. ¿Okay? La única forma segura para la restauración de la vida muerta, la esperanza perdida y la fe extinguida en el pueblo de Dios. Los que son dirigidos por el Espíritu de Dios, Romanos 8, verso 14, esos son hijos de Dios. En medio de la crisis financiera, de la enfermedad, hay un mover del Espíritu como la única alternativa para provocar un avivamiento. Una transformación en la vida no solo de los creyentes, sino de la sociedad misma. Un mover del Espíritu, hermanos. Si nosotros no somos avivados, hermanos, olvídese, hermanos, de que nuestra familia va a venir a los pies de Jesús. Olvídese. Y si ven nuestra condición, hermanos, secos en gran manera, van a decir, bueno, pues tú crees en un Dios vivo, pues Dios es vivo, es un Dios de vivos, no de muertos. Entonces no es creíble, hermanos. ¿Okay? Tenemos que impactar a la sociedad, a nuestros familiares, hermanos, viviendo una vida resucitada, una vida avivada. Viviendo la experiencia del dolor, el verso 2. Para muchos creyentes la experiencia del dolor está relacionada con el castigo, el abandono de parte de Dios o su indiferencia a las condiciones en que viven. El texto dice, y me hizo pasar cerca de ellos por todo el alrededor. Cuando yo pasé por alrededor de ustedes, hermanos, veo a algunos que estaban bostezando, hermanos, porque trabajaron. ¿Ok? Pero Dios le da esa orden para que el profeta se sensibilice con las necesidades de ellos. Realmente, en una nación, hermanos, del sueño americano, hermanos, overtime, part-time y todo lo que termina en time, hermanos, eso agota, hermanos, ¿ok? Y si le añadimos al codo algo más, ¿por qué le añades más peso al día de mañana si el día de mañana no sabemos? Eso todavía es más afán. Dios permitió que Ezequiel llegara hasta el lugar de aquellos huesos secos para que tuviera una clara visión de la condición de su pueblo. Esta era una experiencia necesaria para sensibilizar al siervo de Dios, porque no se trata de sentir simpatía por los demás, sino empatía, hermanos, de sufrir en carne propia lo que el pueblo sufre, hermanos. ¿Okay? No se trata, hermanos, como dijo el pastor, de decirles, descubre al campeón que hay en ti, tú eres victorioso. Bueno, lo digo en otras palabras, pero eso es lo que escuchamos, hermanos. Eso es profetizar, hermanos, de los llamados profetas, predicadores, hermanos, la teología de la prosperidad. ¿Cuál fue el orden de Dios a Ezequiel? Profetizan sobre estos huesos sutiles, huesos secos, oigan palabra de Jehová. Oír es escuchar atentamente para obedecer. O sea, no que nos entre por un oído y nos salga por el otro. Entonces, para lograr un movimiento en nuestras vidas, primero tenemos que oír palabra de Jehová. Si hay algo que está pasando en nuestra vida, por crisis financiera, porque nosotros nos enojamos, o una enfermedad porque no nos cuidamos nuestros cuerpos, no es problema de Dios. Pero la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces Dios dice, bueno, aunque tú, pues, fue tu problema, pero pues yo te voy a sacar de esta crisis. Por cierto, hermanos, si usted tiene una crisis financiera, ¿sabe por qué, hermano? Le voy a decir, y esto ya es para ustedes. ¿Ok? Somos muy malos administradores. Si tenemos que trabajar overtime, part-time, hemos sido mal administradores. Si suena fuerte, pero alguien se lo tenía que decir, mejor que sea yo, ¿verdad? ¿Verdad que cuando llega el income tax,
en vez de ahorrarlo así a gastar como si no hubiera mañana. ¿Okay? Luego viene la crisis financiera. Entonces, ¿quién es culpable? Dios, no, somos nosotros, malos administradores. El desafío de la fe en tiempos difíciles, versos 3 al 6. ¿Cómo responder en momentos de prueba? Verso 3. Todo comienza con una pregunta: ¿vivirán estos huesos? ¿Qué posibilidades tendría aquel montón de huesos secos de volver a la vida? Este es el desafío que Dios le planta a sus siervos en momentos críticos. Aquel cuadro representaba la condición dispersa en la que se encontraba Israel. Cuando los sentidos naturales y la fuerza de la razón dicen que ya no hay esperanza, cuando todas las posibilidades parecen perdidas, entonces Dios lanza un reto a la fe de sus siervos. ¿Cómo hemos de responder a esos desafíos? ¿Vivirán estos huesos? Oh Señor, tú lo sabes. ¿Podré salir de esa crisis económica? ¿Podré, si ya me diagnosticaron que esta es una enfermedad terminal, podré salir de esto? ¿Vivirán estos huesos? Oh Señor, que va, tú lo sabes. No lo sabía por beta, Dios lo sabe. Y Dios bendiga a hermana Tina y porque ha sido una gran inspiración. Y recuerdo cuando, la gloria sea para Dios, cuando fui a orar por ella, que tuve que sacar a todo el montón de que había ahí. Y por cierto era su versa y hermanos sus medios. Y pues disculpe, sorry, tengo que sacarlos. ¿Sí? Y después por ahí, hermana, pues hubo algunos comentarios de que pues hice mal, yo me fui grosero porque los saqué a todos. Pero que yo no quería espectadores ahí, porque yo iba a hacer una oración que yo creía iba a ser poderosa. Y la hermana iba a salir lo más pronto posible del hospital. Y para la gloria de Dios se fue. Después de su verde ella empezó a sentirse un poquito mejor y ahí va. ¿Okay? La promesa divina como nuestro fundamento. La obediencia como condición que no podemos evitar. Versos del 7 al 10. Eso es la obediencia. Oímos la palabra y obedecemos. O sea, no nos entre por un oído, o sea, por el otro. Por cierto, hermanos, no voy a decir nombres, pero cuando a mí me fue dada este tema, pude ver, hermanos, muchas personas en una opción del concilio, hermanos, hablando del concilio. No voy a mencionar nombres, por esto no voy a mencionar nombres. ¿Okay? Realmente huesos extremadamente secos. ¿Sí? Ya no los mueve nadie. Ya no los traen a la iglesia ni con récord. ¿Ok? Eso es triste, hermano, pero el asunto es personal. Yo no puedo avivarlo a usted. Eso es personal. ¿Ok? La obediencia como condición inevitable. Activar la fe es obediencia incondicional. La acción del profeta evidencia una disposición de obediencia incondicional, como me fue mandado. Es decir, que yo vine a exponer esto, hermano, como me fue mandado, pero a usted le toca obedecer. A mí también me toca obedecer. ¿Ok? Entonces hay que colaborar con Dios. Entonces, amén. Para quienes sirven como instrumento de Dios, hacer lo que Dios nos ha ordenado, y esto es lo que sigue demandando a nosotros para transformar la mortandad en una vida abundante. La obediencia incondicional sigue siendo un mandamiento decisivo para probar nuestra fe en Dios. Estamos listos para hacer lo que Dios nos ha ordenado. Esto va a tomar riesgos. ¿Okay? Hechos 4, 19, 20. El avivamiento como resultado de la fe. El último verso nos presenta un cuadro inspirador de lo que puede suceder cuando por fe se obedece la palabra de Dios. El Espíritu que da vida vivificó los huesos secos en gran manera y los convirtió en un ejército grande en extremo. Lo que indica que el propósito del Espíritu Santo no es simplemente volver a la vida, sino que de enviar su Espíritu sobre el pueblo es convertirlo en un ejército grande en extremo. Pero vuelvo a repetir, ¿no le suena como una mega iglesia? Pues porque ahí están puros muertos, sin vida espiritual. Y bueno, disculpen lo que sea, pero quizás usted estuvo en una mega iglesia. No está mal que sea numerosa, pero generalmente son pura gente carnal, hermanos. No, nada del espíritu.
solo el predicador, para empezar, porque el predicador, pastor, lo que sea, o pastor son personas muy famosas internacionalmente. Entonces, ellos agarran un pastor que sea famoso, porque la gente, las grandes masas siguen a esas personas famosas. Y pues solo predican la teología de la prosperidad y no hablan fuertemente lo que sea arrepentimiento, pecado. Bueno, usted investígalo por sí mismo. No, el mensaje realmente es una pura motivación. No hablan de arrepentimiento, pastor, del pecado, pues solo subando ahí la espalda. Así, viven la vida loca como canto. No es un canto, es una canción que por cierto lleva mi nombre y qué desprestigio, hermano, la verdad. Living la vida loca de Ricky Martin. Bueno, ya, me parece que ya es del otro bando, ¿no? Ya es rarito. No, todavía me desprestigia. Ok. Huesos secos. Ok, vamos a dar un poquito, les voy a dar unos tips, pero ya eso es para ustedes. Huesos secos, la frase significa en el contexto bíblico metafórico para referirse a una situación de desolación, de muerte espiritual, por la falta total de vida. Simboliza al pueblo de Israel que sentían completamente perdidos, sin esperanza ni futuro. Bueno, es que hermano, pues es normal, que con eso de likes, hermano, usted tiene miedo, como hermano tiene miedo. Usted puede ser muy espiritual, yo entiendo, pero es que somos humanos, y esto como que de repente no decimos, no, ¿qué va a ser en mi futuro? Ok. El significado bíblico es de restauración. La profecía demuestra el poder de Dios para infundir vida y restaurar incluso las situaciones más imposibles, haciendo que los huesos cobren vida y se conviertan en un ejército numeroso. En otros contextos, por ejemplo, vamos a hablar un poco de medicina. En la salud, cuando los huesos se vuelven frágiles y débiles, aunque no estén necesariamente secos, esto se llama una enfermedad que se llama osteoporosis. Puede ser síntomas de osteoporosis. Entonces, si sentimos así como síntomas de osteoporosis, pues más que físico, eso puede ser espiritual. Mucha atención a los síntomas. Cuando no tenemos ganas de leer la Biblia ni orar, esos síntomas de osteoporosis espiritual. Vamos. Natural y físico. Los huesos son restos óseos de un organismo muerto que ha perdido toda su humedad y materia orgánica. O sea que están secos en gran manera. La expresión popular, la frase "el espíritu triste seca los huesos", Proverbios 17:20, se usa para ilustrar cómo la aflicción emocional o la tristeza profunda puede afectar negativamente la salud física y el bienestar general. Entonces, quiere esto decir, hermanos, que si nosotros estamos tristes porque estamos en una crisis financiera, realmente afecta a la salud física. Y general, y bienestar general. Por esta razón, el verso 4 dice: me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Note, hermano, que en el verso 3 Jehová le hace la pregunta al profeta Ezequiel, y aunque Dios ya sabe el resultado, le da la orden al profeta, al predicador, maestro, pastor, etc. La frase "oigan palabra de Jehová" no dice haz un pacto con Dios. Si tú das tanto, Dios te lo va a multiplicar. Este verso no dice descubre al campeón que hay en ti. Ese verso no dice tú eres victorioso. Eso es pura psicología, hermanos. Sino dice huesos secos, oigan palabra de Jehová. O sea que ahí está la clave del asunto, hermanos. O sea, que no nos entre por un oído y nos salga por el otro. O sea, oír, escuchar para obedecer.
El proceso es el siguiente. Lo que vimos es que en el verso 3 se juntan cada hueso con su hueso y se forma un esqueleto. En el verso 8, tendones, carne y piel sobre el esqueleto, entonces ya no es un esqueleto, es un muerto. Ya vamos progresando. En el verso 9, el Espíritu de Dios sopla sobre los muertos. En el verso 10, entró Espíritu en ellos y vivieron un ejército grande en extremo. Un gran avivamiento, aunque el avivamiento es personal. Dios no necesita una mega iglesia, aunque crecer en número es bueno, pero Dios está buscando personas que escuchen su palabra y la obedezcan. Verso 4. Por lo tanto, como dice Santiago 1:22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándose a vosotros mismos. Así, gracias por su fina amable atención. Entonces, Dios va a poner de su parte, usted tiene que poner de su parte. ¿Okay? Si no, va a estar los huesos desparramados. Ni tan siquiera hay un esqueleto, ni tan siquiera un muerto. Y si no hay un muerto, no puede entrar el espíritu. ¿Si sabe por qué? Entonces nosotros realmente, hermanos, ¿cómo estamos, hermanos? ¿Secos o secos en gran manera? ¿Ya está el espíritu en usted o por dónde andan? Bueno, no creo que el espíritu ande de parranda, ¿no? Como decía la canción. ¿No andará de parranda el espíritu? Porque parece el pastor que miren, yo lo entiendo así tan fácil, sin entrar en mucha teología, que el espíritu se salió, ya no hay deseo de nada, hermano. Vuelvo a repetir, ya no nos traen al mes ni con reca. Eso ya es triste, hermano, y es peligroso. Si el tiempo corresponde, sigamos los alimentos.